Si ves este video, el campo cuántico te escogió. Introducción. No llegaste aquí por accidente. Hay encuentros que no se explican con lógica, solo se reconocen por la sensación que dejan. Este es uno de ellos. No importa cómo llegaste a estas palabras ni qué estabas buscando cuando aparecieron frente a ti. Lo que importa es que algo en tu interior se detuvo lo suficiente como para quedarse. En un mundo que empuja a avanzar sin pausa, detenerse ya es una forma de conciencia. Y cuando eso ocurre, no es casual. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la vida se mueve en líneas rectas, que cada efecto tiene una causa visible y que todo lo que no se puede medir es irrelevante. Aprendimos a confiar solo en lo comprobable, a desconfiar de lo que se siente sin explicación, a llamar azar a lo que no encaja en nuestras categorías mentales. Pero hay experiencias que no obedecen a ese mapa. Hay momentos que no piden ser entendidos, sino habitados. Este es uno de ellos. Tal vez llegaste aquí cansado, o curioso, o simplemente abierto. Tal vez no sabes exactamente qué buscas, pero sabes que algo ya no encaja del todo como antes. Esa sensación no es una falla. Es una señal suave de que una parte de ti está lista para mirar más allá de las narrativas conocidas. No para escapar de la vida, sino para entrar en ella con más profundidad. Cuando digo que no llegaste aquí por accidente, no hablo de destino rígido ni de fuerzas externas decidiendo por ti. Hablo de resonancia. De ese punto invisible donde tu estado interno se encuentra con un mensaje que puede ser recibido. No todo llega a todos, y no porque haya elegidos y excluidos, sino porque cada conciencia se abre en su propio ritmo. Lo que hoy pasa desapercibido, mañana puede ser revelador. Lo que hoy resuena, ayer tal vez no tenía sentido. Este libro no aparece para darte respuestas definitivas. Aparece para acompañarte en una pregunta viva. No viene a decirte quién eres, sino a crear el espacio para que lo recuerdes por ti mismo. No pretende elevarte por encima de nada, sino devolverte al centro de tu propia experiencia. Aquí no hay promesas, ni fórmulas, ni atajos. Hay presencia. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Hubo un tiempo en mi vida en el que también creí que algo faltaba. No porque todo estuviera mal, sino porque, incluso cuando las cosas parecían funcionar, había una sensación persistente de desconexión. Como si estuviera cumpliendo un papel aprendido en lugar de habitarme con verdad. Busqué respuestas en el movimiento constante, en la acumulación de explicaciones, en la idea de que algún día, cuando entendiera lo suficiente, algo finalmente se acomodaría. Pero cuanto más buscaba afuera, más ruido hacía dentro. El cambio no llegó como una epifanía. Llegó como un cansancio honesto. Como el momento en que dejé de empujar y me permití no saber. En ese espacio, sin expectativas ni exigencias, algo empezó a reorganizarse de manera natural. No fue espectacular. Fue silencioso. Y precisamente por eso, fue real. Comprendí entonces que muchas veces no estamos perdidos, solo estamos desconectados de nuestra propia escucha. La mente habla fuerte, pero la intuición susurra. Y solo se oye cuando hay quietud. Esa quietud no se fuerza. Se permite. Y cuando aparece, el mundo no cambia de forma externa, pero la forma en que lo experimentas sí. A lo largo de estas páginas hablaremos del campo cuántico, pero no como un concepto científico ni como una teoría que deba ser creída. Lo abordaremos como una experiencia de conciencia. Como ese espacio invisible donde todo está en relación, donde cada intención deja una huella, donde la atención no es pasiva, sino creadora. No necesitas entenderlo para sentirlo. Solo necesitas estar presente con lo que ya ocurre en ti. El campo no responde a la prisa ni al control. Responde a la coherencia. A la honestidad interna. A ese momento en que dejas de intentar ser alguien distinto y te permites habitar lo que eres ahora. No lo que debería ser. No lo que esperaron de ti. Lo que eres en este instante, con tus dudas, tus miedos y tu claridad emergente. Quizás por eso este mensaje te encuentra ahora. No porque estés listo en un sentido ideal, sino porque estás disponible. Disponible para sentir sin traducirlo todo en conceptos.
Disponible para soltar la necesidad de certeza absoluta. Disponible para reconocer que hay una inteligencia más amplia operando, no fuera de ti, sino a través de ti. Este libro no te llevará a ningún lugar nuevo. Te traerá de vuelta. De vuelta a una forma de estar más alineada, más presente, más viva. No como un estado permanente, sino como una referencia interna a la que siempre puedes regresar. No se trata de eliminar el miedo, sino de dejar de obedecerlo ciegamente. No se trata de destruir identidades, sino de agradecerlas y permitir que se transformen. Aquí no encontrarás dogmas ni verdades finales. Encontrarás invitaciones. Preguntas suaves. Espacios de silencio entre las palabras. Y en esos espacios, tal vez algo en ti se acomode sin esfuerzo. Tal vez sientas calma. Tal vez incomodidad. Tal vez claridad. Todo eso es parte del proceso de recordar. Recordar no es volver al pasado. Es reconocer lo que nunca se fue. Esa parte de ti que no necesita validación externa para existir. Esa conciencia que observa, siente y elige con más profundidad de la que la mente puede explicar. No estás aquí para convertirte en alguien más evolucionado. Estás aquí para dejar de fragmentarte. Si continúas leyendo, hazlo sin expectativa. No intentes sacar conclusiones rápidas ni aplicar nada de inmediato. Permite que las palabras te atraviesen a su propio ritmo. Observa que resuena y que no. Observa tus reacciones internas. Ahí está la verdadera conversación. No llegaste aquí por accidente porque nada verdaderamente significativo llega cuando estamos cerrados. Llega cuando hay una grieta. Una pausa. Un espacio. Y ese espacio ya existe en ti. Este libro solo lo reconoce. Respira. No necesitas hacer nada más ahora. Estar aquí ya es suficiente. Capítulo 1. Cuando la vida empieza a susurrar. Hay un punto en la experiencia humana en el que la vida deja de hablar en voz alta. No porque haya perdido interés en comunicarse, sino porque intuye que ya no necesitas el ruido. Ese punto no llega con avisos ni con fechas claras. No aparece cuando todo se derrumba de forma dramática, aunque a veces lo acompaña una crisis. Más bien se manifiesta como una sensación sutil, persistente, difícil de nombrar. Algo empieza a desajustarse por dentro, incluso cuando por fuera todo parece seguir funcionando. Es como si una música que siempre estuvo de fondo bajara el volumen, obligándote a escuchar lo que antes quedaba tapado. Al principio, esa sensación suele confundirse con aburrimiento, cansancio o falta de motivación. La mente busca explicaciones rápidas, estrés acumulado, rutina, falta de objetivos nuevos. Y en parte no se equivoca. Pero hay algo más profundo ocurriendo. No es que quieras otra vida, es que la vida que llevas ya no responde a quien estás empezando a ser. No hay un error en ti. Hay un movimiento interno que todavía no tiene palabras. Cuando la vida empieza a susurrar, lo hace a través de pequeñas fisuras en lo cotidiano. Momentos en los que una conversación ya no te llena como antes. Decisiones que antes tomabas sin dudar y ahora pesan. Logros que llegan y, en lugar de satisfacción, dejan una calma extraña, incompleta. No es ingratitud. Es conciencia emergente. Es la intuición diciendo que el sentido no está en acumular más de lo mismo, sino en profundizar. Este susurro no busca asustarte. No viene a decirte que todo lo anterior fue un error. Viene a mostrarte que fue necesario, pero no definitivo. Cada etapa cumple su función, y cuando esa función se agota, la vida no grita para que cambies, te invita suavemente a escuchar. El problema es que estamos entrenados para ignorar lo suave. Para responder solo al impacto, a la urgencia, al dolor evidente. Y así, muchas personas atraviesan este momento silenciándolo, llenándolo de ruido, distrayéndose con más actividad, más estímulos, más velocidad. Pero tú, si estás aquí, probablemente no lo silenciaste del todo. Tal vez no supiste qué hacer con esa sensación, pero tampoco la negaste. Tal vez intentaste seguir como siempre, pero algo en ti ya no colaboraba del todo. La energía se fragmentaba. El entusiasmo se volvía intermitente.
Y aunque no hubiera una razón clara para detenerte, empezaste a sentir que seguir sin preguntarte nada tenía un costo demasiado alto. Este es el inicio de una escucha distinta. No se trata de dejar tu vida atrás ni de rechazar lo que has construido. Se trata de permitir que una capa más profunda de tu experiencia tenga espacio. Porque cuando la vida susurra, no pide que destruyas nada. Pide atención. Pide honestidad. Pide que dejes de vivir solo desde la superficie. Muchas personas creen que despertar es entender algo nuevo, descubrir una verdad escondida, alcanzar un estado especial. Pero casi siempre comienza al revés. Comienza con no entender. Con reconocer que las respuestas automáticas ya no alcanzan. Con aceptar que hay preguntas que no se resuelven pensando más, sino sintiendo de otra manera. El susurro aparece cuando la identidad que construiste empieza a sentirse estrecha. No porque sea falsa, sino porque fue creada para una versión anterior de ti. Esa identidad pudo haberte dado estructura, dirección, pertenencia. Pudo haberte protegido cuando lo necesitabas. Pero llega un momento en que seguir sosteniéndola requiere un esfuerzo constante. Y la vida, con mucha inteligencia, empieza a quitarte la energía para mantener lo que ya no es auténtico. Esto no es un castigo. Es una señal de evolución. El campo de conciencia en el que existes no empuja sin sentido. Responde a tu nivel de verdad interna. Cuando una parte de ti está lista para alinearse de forma más profunda, las circunstancias empiezan a reflejar esa disposición. No de manera mágica ni inmediata, sino gradual, casi imperceptible. Primero cambia cómo te sientes. Luego cambia cómo percibes. Más adelante, cambian tus decisiones. Y solo al final, si es necesario, cambia tu entorno. Por eso este proceso no se puede apresurar. Hay una tendencia a querer convertir este susurro en un plan. A preguntarse qué hacer, qué decisión tomar, qué camino elegir. Pero al inicio no se trata de hacer. Se trata de estar. De no huir de la incomodidad suave que aparece cuando ya no puedes fingir que todo te satisface. Esa incomodidad no es ansiedad sin sentido. Es información. Es el lenguaje que usa la conciencia cuando quiere expandirse. Si intentas taparla demasiado rápido, volverá más fuerte. Si la escuchas con presencia, se transforma. Escuchar no significa analizar cada emoción ni buscarle un significado inmediato. Significa permitir que esté sin corregirla. Sentir sin traducir. Observar sin intervenir. Esto va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos entrenaron para actuar rápido, para solucionar, para optimizar. Pero hay momentos en los que la mayor inteligencia es no moverse todavía. La vida empieza a susurrar cuando ya no necesitas que te empujen. Cuando puedes sostener el no saber sin entrar en pánico. Cuando confías lo suficiente como para quedarte en el umbral sin exigir una respuesta inmediata. En este punto, muchas personas sienten miedo. No un miedo concreto, sino una inquietud difusa. Como si soltar las viejas certezas fuera peligroso. Y tiene sentido. El ego, que no es un enemigo sino una función, se construye sobre lo conocido. Cuando lo conocido se vuelve inestable, reacciona. Intenta recuperar control. Propone soluciones apresuradas. Te empuja a volver a lo familiar, aunque ya no te represente. Aquí es donde se decide mucho más de lo que parece. No se decide el rumbo externo de tu vida, sino la calidad de tu relación contigo mismo. Puedes escuchar el susurro y permitir que te transforme desde dentro, o puedes silenciarlo y seguir adelante con una versión cada vez más rígida de ti. Ninguna opción te hace mejor o peor. Pero solo una permite que la conciencia se expanda sin fractura. Escuchar el susurro es un acto de valentía tranquila. No tiene testigos. No da reconocimiento inmediato. No se puede explicar fácilmente a otros. Es una conversación íntima, casi invisible. Pero sus efectos son profundos, porque reorganizan tu forma de estar en el mundo. Empiezas a notar que no todo requiere una reacción. Que no toda emoción pide una historia. Que no todo pensamiento merece ser creído. Descubres espacios entre estímulo y respuesta que antes no veías.
Y en esos espacios, algo nuevo se vuelve posible. No se trata de volverte pasivo ni indiferente. Se trata de actuar desde un lugar menos fragmentado. Desde una coherencia que no necesita demostrarse. Desde una claridad que no grita. Cuando la vida empieza a susurrar, también empieza a desmontar ciertas urgencias artificiales. Cosas que antes parecían imprescindibles pierden peso. Opiniones externas que antes te definían se vuelven relativas. No porque dejen de importar, sino porque ya no ocupan el centro. El centro se desplaza hacia adentro, hacia una referencia interna más estable. Este desplazamiento no siempre es cómodo. A veces se siente como soledad. No porque estés solo, sino porque estás saliendo de identificaciones compartidas. Empiezas a ver desde otro ángulo conversaciones que antes dabas por sentadas. No encajas del todo en ciertos espacios, pero tampoco sabes aún dónde encajarás después. Ese entrelugar puede sentirse vacío si lo interpretas desde la mente. Pero desde la conciencia, es fértil. Es el espacio donde algo nuevo puede nacer sin ser forzado. Aquí es importante decir algo con claridad, este proceso no te hace superior a nadie. No te coloca en un nivel más alto. No te separa de la humanidad. Al contrario, te devuelve a ella con más humildad. Porque cuando escuchas de verdad, te das cuenta de que todos están respondiendo a su propio nivel de conciencia, a sus propias heridas, a sus propios tiempos. La necesidad de juzgar disminuye. La comparación pierde fuerza. La compasión se vuelve más natural. No porque te esfuerces en ser compasivo, sino porque entiendes. Entiendes que la mayoría de las personas no ignora la verdad por maldad, sino por miedo. Entiendes que muchos comportamientos defensivos nacen de no saber escuchar ese susurro interno. Y entiendes también que tú mismo has estado ahí, muchas veces. La vida no te susurra para separarte del mundo, sino para que participes en él de otra manera. Más consciente. Más presente. Menos reactiva. Más real. A medida que esta escucha se afina, empiezas a notar que no todo lo que ocurre merece tu energía. Aprendes a elegir dónde poner atención. Y la atención es uno de los recursos más poderosos que tienes, aunque rara vez se te enseñó a usarlo con intención. Donde va tu atención, se organiza tu experiencia. No porque controles la realidad, sino porque decides desde qué lugar la habitas. El susurro te invita a recuperar esa soberanía interna. No como una postura de control, sino como una forma de responsabilidad consciente. Empiezas a ver que no puedes elegir todo lo que te sucede, pero sí puedes elegir cómo te relacionas con ello. Y esa elección, sostenida en el tiempo, transforma profundamente tu vivencia. Puede que en este punto te preguntes si este camino te llevará a renunciar a cosas importantes, a relaciones, a proyectos, a sueños. La respuesta honesta es que no necesariamente. A veces sí hay cambios externos. Otras veces, todo permanece igual por fuera, pero completamente distinto por dentro. Lo que se suelta no es tanto lo que tienes, sino la forma en que te aferras. Soltar no siempre implica perder. Muchas veces implica dejar de exigirle a algo que sea lo que no es. Cuando la vida empieza a susurrar, también empieza a mostrarte dónde estás forzando. Donde dices sí cuando tu cuerpo dice no. Donde sostienes compromisos que ya no están alineados. Donde persigues metas que ya no representan tu verdad actual. No para culparte, sino para invitarte a una coherencia más amable. Esa coherencia no es perfección. Es honestidad en movimiento. Habrá días en los que escucharás con claridad y otros en los que volverás al ruido. Eso no invalida nada. El proceso no es lineal. No se trata de llegar a un estado permanente, sino de desarrollar una relación distinta con tu experiencia. Una relación más abierta, menos defensiva. Este capítulo no busca llevarte a una conclusión. Busca dejarte en contacto con una sensación. La sensación de que algo en ti ya está escuchando. De que el susurro no viene de afuera, sino de una inteligencia más profunda que siempre estuvo disponible, esperando espacio. Si reconoces algo de esto en ti, no intentes apresurarlo. No intentes definirlo.
Permite que se despliegue a su propio ritmo. La vida no tiene prisa cuando se trata de conciencia. Solo tiene precisión. Y tal vez, al terminar estas páginas, no tengas respuestas nuevas. Pero puede que tengas algo más valioso, una escucha más fina. Una atención más honesta. Una relación más amable contigo mismo. Eso es suficiente para que algo empiece a cambiar. Porque cuando aprendes a escuchar el susurro, ya no necesitas que la vida grite. Capítulo 2. Nada te encontró por error. Hay una frase que suele repetirse con ligereza: nada ocurre por casualidad. A veces se dice como consuelo, otras como afirmación espiritual, otras casi como un eslogan vacío. Pero pocas veces se explora de verdad lo que implica vivir desde esa idea sin convertirla en una creencia rígida. Porque decir que nada te encontró por error no significa que todo esté predeterminado ni que exista un guión invisible controlándolo todo. Significa algo más sutil, más incómodo y más liberador a la vez, que tu estado interno participa activamente en los encuentros que experimentas, incluso cuando no eres consciente de ello. Desde pequeños aprendemos a pensar la vida como una secuencia de hechos externos que nos suceden. Algo pasa y luego reaccionamos. Algo aparece y luego decidimos qué hacer con eso. Bajo esa lógica, el mundo es un escenario fijo y nosotros somos actores intentando adaptarnos lo mejor posible. Pero hay momentos, como el que estás atravesando ahora, en los que esa explicación empieza a sentirse incompleta. No falsa, pero insuficiente. Empiezas a notar que ciertos encuentros no solo ocurren, sino que resuenan. No solo llegan, sino que parecen hablarle a una parte muy específica de ti. Ese tipo de encuentro no se puede forzar. Tampoco se puede repetir a voluntad. No responde al deseo superficial ni a la curiosidad pasajera. Responde a una apertura más profunda, a una disposición interna que no siempre sabes nombrar. A veces aparece después de una pérdida. Otras veces después de un logro que no trajo la satisfacción esperada. Otras, simplemente después de un largo periodo de silencio interior. Sea como sea, cuando ocurre, algo en ti lo reconoce antes de que puedas explicarlo. Decir que nada te encontró por error no implica que todo tenga un significado oculto que debas descifrar. Esa idea puede volverse una trampa. Convertir cada evento en una señal, cada dificultad en una prueba, cada encuentro en un mensaje puede generar más ansiedad que claridad. La vida no está constantemente enviándote acertijos para que los resuelvas. No necesita tu interpretación constante para funcionar. Lo que sí ocurre es que, cuando tu atención cambia, empiezas a percibir patrones donde antes solo veías fragmentos. No porque los patrones aparezcan de repente, sino porque tu forma de mirar se vuelve más amplia. Hay una diferencia importante entre buscar significado y permitir que el significado emerja. Buscar implica atención, expectativa, control. Permitir implica presencia, escucha, paciencia. Cuando buscas, fuerzas una narrativa. Cuando permites, la narrativa se revela sola, sin esfuerzo. Este capítulo no te invita a creer que todo está escrito, sino a reconocer que tu conciencia no es un observador pasivo de lo que ocurre. El campo en el que existes no es neutro. No es un espacio vacío donde los eventos chocan al azar. Es un entramado vivo de relaciones, de información, de conciencia en movimiento. No necesitas entenderlo como una teoría para experimentarlo. Lo experimentas cada vez que una conversación llega justo cuando estabas preparado para escucharla. Cada vez que un libro aparece en el momento exacto en que una pregunta interna ya estaba formulándose. Cada vez que algo aparentemente pequeño provoca un cambio profundo sin una causa lógica evidente. Estos encuentros no responden a la lógica lineal del antes y el después. Responden a una sincronía interna. No suceden porque los merezcas ni porque los hayas pedido correctamente. Suceden porque hay coherencia entre lo que está emergiendo en ti y lo que el entorno ofrece como espejo. No es magia. Es relación. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a desconfiar de esta idea. A verla como superstición o ingenuidad. Y es comprensible. Muchas personas la han usado para evitar responsabilidad, para justificar pasividad, para explicar el dolor sin atravesarlo.
Pero reconocer que nada te encontró por error no te quita responsabilidad, te la devuelve en un nivel más profundo. Te invita a observar no solo lo que ocurre, sino desde donde lo estás viviendo. Porque dos personas pueden atravesar el mismo evento y vivir experiencias completamente distintas. No por lo que sucede, sino por el estado interno desde el cual se relacionan con ello. Ahí es donde entra la conciencia. No como algo abstracto, sino como la cualidad de presencia que llevas a cada instante. Tal vez recuerdes momentos de tu vida en los que, mirando hacia atrás, todo parece haber encajado de una forma que en su momento no podías ver. Decisiones que parecían errores y luego se revelaron como desvíos necesarios. Encuentros que duraron poco pero dejaron una huella duradera. Caminos que se cerraron para que otros, impensados, pudieran abrirse. En el momento, probablemente hubo confusión, resistencia, incluso dolor. Pero con el tiempo, algo se ordenó. Eso no significa que el dolor fuera necesario ni que debas agradecerlo. Significa que la vida tiene una capacidad de reorganización que va más allá de tus planes conscientes. Y cuando estás dispuesto a observar sin rigidez, empiezas a colaborar con esa inteligencia en lugar de luchar contra ella. Nada te encontró por error tampoco significa que todo lo que llega deba quedarse. Esta es una distinción importante. Hay encuentros que aparecen para mostrarte algo y luego se van. Hay experiencias que cumplen su función y se disuelven. Hay personas que actúan como catalizadores, no como acompañantes permanentes. Confundir significado con permanencia genera apego innecesario. El sentido no siempre está en conservar, sino en permitir que el movimiento se complete. Uno de los aprendizajes más profundos de este camino es soltar la idea de control sin caer en la resignación. No controlar no es rendirse a la vida como víctima. Es reconocer que hay dinámicas más amplias operando, y que tu poder no está en dominarlas, sino en alinearte con ellas desde la honestidad. Alinearte no significa estar siempre en calma ni tener claridad constante. Significa no traicionarte para sostener una narrativa que ya no resuena. Cuando algo llega a tu vida y te mueve, pregúntate menos por qué llegó y más qué activa en ti. ¿Qué emoción despierta? ¿Qué resistencia revela? ¿Qué parte de tu identidad toca? A veces el encuentro no viene a confirmar lo que crees, sino a mostrarte lo que estás evitando. Y eso también tiene valor, aunque incomode. La mente busca causas externas porque así se siente segura. Necesita una explicación clara, una secuencia lógica. Pero la conciencia no opera solo desde ahí. Opera desde la resonancia, desde el sentido implícito, desde una comprensión que no siempre puede traducirse en palabras. Cuando intentas forzar esa traducción, algo se pierde. No todo lo real es Verbela y Sebel. Este libro mismo es un ejemplo de eso. No llegó a ti porque alguien te lo asignó ni porque lo necesitabas de forma evidente. Llegó porque algo en ti estaba disponible para encontrarse con él. Puede que no cambie nada concreto en tu vida externa. Puede que no recuerdes frases exactas dentro de un tiempo. Pero si algo se movió, aunque sea levemente, entonces el encuentro ya cumplió su función. A veces creemos que los encuentros importantes son los que transforman todo de inmediato. Pero la mayoría de las transformaciones reales comienzan de forma discreta. Como una semilla bajo tierra. No hay evidencia externa durante un tiempo, pero el proceso ya empezó. Pretender resultados visibles demasiado pronto suele interrumpir ese proceso. La conciencia no responde bien a la prisa. Nada te encontró por error también implica que tú no estás aquí por accidente. No en un sentido grandioso ni excepcional, sino en un sentido profundamente humano. Tu sensibilidad, tus preguntas, tus momentos de duda no son fallas del sistema. Son expresiones de una conciencia que está aprendiendo a verse a sí misma con más honestidad. No todos transitan este proceso de la misma forma ni al mismo ritmo. No hay jerarquías en esto. Solo diferentes momentos de apertura. Es importante decirlo con claridad, este enfoque no elimina el sufrimiento ni garantiza claridad permanente. No convierte la vida en una experiencia armónica constante. Lo que sí hace es cambiar tu relación con lo que ocurre. El sufrimiento deja de ser solo algo que te pasa y se convierte también en algo que te informa.
No para romantizarlo, sino para atravesarlo con más presencia. Cuando reconoces que nada te encontró por error, también empiezas a soltar la necesidad de culparte por cada giro inesperado. La culpa es otra forma de control. Es la ilusión de que, si hubieras hecho algo distinto, todo habría salido perfecto. Pero la vida no funciona desde la perfección. Funciona desde el movimiento. Desde el aprendizaje continuo. Desde la adaptación creativa. Esto no te exime de responsabilidad por tus decisiones. Te invita a asumirla desde un lugar más amable. A reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y que ahora, con más conciencia, puedes elegir distinto sin castigarte por el pasado. Hay encuentros que llegan para cerrar ciclos, no para abrirlos. Hay experiencias que aparecen para mostrarte que algo ya terminó, aunque te cueste aceptarlo. Resistir esos mensajes suele generar más dolor que escucharlos. No porque el cierre sea fácil, sino porque negarlo prolonga una historia que ya cumplió su propósito. La conciencia no se expande acumulando experiencias, sino integrándolas. Y la integración requiere pausa, reflexión, honestidad. Requiere permitir que lo vivido se asiente antes de buscar lo siguiente. En una cultura obsesionada con el avance constante, esta pausa puede parecer un retroceso. Pero no lo es. Es profundidad. Nada te encontró por error tampoco significa que debas encontrarle sentido a todo ahora. Hay cosas que solo se entienden con distancia. Hay experiencias cuyo significado se revela años después. Intentar cerrarlas prematuramente suele simplificarlas de forma injusta. Algunas preguntas necesitan quedarse abiertas para cumplir su función. Aprender a convivir con preguntas abiertas es una de las señales más claras de madurez interna. No necesitas respuestas inmediatas para sentirte completo. Puedes sostener la incertidumbre sin perderte en ella. Puedes caminar sin un mapa claro y aún así sentir que estás en el camino correcto. No porque sepas a dónde vas, sino porque sabes desde dónde estás caminando. El campo de conciencia responde a esa honestidad. No premia la certeza falsa ni castiga la duda real. Responde a la coherencia. A la disposición a verte sin máscaras internas. A la voluntad de no engañarte para sostener comodidad. Cuando esa coherencia está presente, los encuentros empiezan a sentirse más significativos, no porque sean siempre agradables, sino porque son auténticos. Quizás empieces a notar que ya no todo entra en tu vida con la misma facilidad. Algunas puertas se cierran sin explicación. Algunas oportunidades pierden atractivo. Algunas relaciones se sienten forzadas. No es que estés perdiendo algo esencial. Estás afinando tu percepción. Estás reconociendo que resuena y que no con más claridad. Esto puede generar una sensación de vacío temporal. Un espacio entre lo que fue y lo que será. Ese espacio suele asustar porque no ofrece referencias conocidas. Pero es precisamente ahí donde la conciencia se reorganiza. Donde la identidad se flexibiliza. Donde la vida puede sorprenderte sin que tengas que controlarla. Nada te encontró por error porque incluso tus resistencias forman parte del proceso. Incluso tus dudas. Incluso tus momentos de negación. Todo eso informa algo. No necesitas eliminarlo para avanzar. Necesitas escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Hay una gran diferencia entre sentir miedo y dejar que el miedo decida. Este capítulo no busca convencerte de nada. Busca ofrecerte un marco más amplio para mirar tu experiencia. Un marco que no reduzca la vida a una serie de accidentes ni la convierta en una historia predeterminada. Un marco que te devuelva al centro de tu propia vivencia sin cargarlo de expectativas irreales. Si algo llegó a ti en este momento, permítete sentirlo antes de interpretarlo. Permítete observar que despierta, que mueve, que incomoda. No todo necesita una conclusión. A veces el simple hecho de reconocer que algo no llegó por error es suficiente para que se abra un espacio nuevo. Ese espacio no te pide que cambies de inmediato. Te pide presencia. Te pide honestidad. Te pide paciencia. Y desde ahí, sin prisa, sin dramatismo, la vida continúa encontrándote.
No porque te esté guiando hacia un destino fijo, sino porque estás aprendiendo a encontrarte con ella de una forma más consciente. Eso, por ahora, es suficiente. Capítulo 3. El campo que responde cuando escuchas. Hay una forma de atención que no hace ruido. No analiza, no empuja, no busca resultados inmediatos. Simplemente está. Esa forma de atención no suele enseñarse. No porque sea inaccesible, sino porque no sirve a la lógica de la productividad ni al impulso constante de hacer. Sin embargo, es desde ahí donde empieza una relación distinta con la vida. Una relación en la que el mundo deja de sentirse como algo separado y comienza a percibirse como un diálogo silencioso. Cuando hablamos del campo que responde, no hablamos de una entidad externa observándote ni de una fuerza que concede favores. Hablamos de un entramado vivo de conciencia del que formas parte. No estás dentro de él como alguien ajeno, lo atraviesas y te atraviesa. No se activa por palabras correctas ni por pensamientos positivos forzados. Responde a algo más profundo, la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que permites. Escuchar no es esperar señales extraordinarias. Escuchar es afinar la sensibilidad para notar lo que ya está ocurriendo. Es percibir cómo ciertas decisiones te expanden por dentro mientras otras te contraen. Es reconocer cuando una idea nace desde la claridad y cuando surge desde el miedo, aunque ambas puedan sonar igual en la mente. Esa diferencia no siempre es evidente, pero se vuelve cada vez más clara cuando dejas de ignorar las sensaciones sutiles. Vivimos en una cultura que prioriza el ruido. Opiniones constantes, estímulos ininterrumpidos, narrativas que se superponen unas a otras. En medio de todo eso, la escucha profunda parece un lujo o una pérdida de tiempo. Pero llega un punto en el que el ruido deja de satisfacer. No porque desaparezca, sino porque ya no logra tapar una sensación interna que pide algo distinto. Ahí es cuando el campo empieza a hacerse perceptible. No aparece de golpe. No se manifiesta como una revelación espectacular. Se hace presente de forma gradual, casi imperceptible. Primero como una incomodidad con ciertas dinámicas. Luego como una intuición que no sabes justificar. Más adelante como una claridad que llega cuando dejas de buscarla. El campo no responde a la insistencia, responde a la disponibilidad. Disponibilidad no significa pasividad. Significa apertura sin expectativa rígida. Significa estar dispuesto a ver lo que hay, incluso si no coincide con lo que esperabas encontrar. Muchas personas dicen querer respuestas, pero en realidad buscan confirmaciones. El campo no confirma narrativas, revela coherencias e incoherencias. Y eso puede ser profundamente liberador o profundamente incómodo, dependiendo de tu disposición. Cuando empiezas a escuchar de verdad, notas que no todo pensamiento merece atención. No todo impulso necesita ser seguido. No toda emoción requiere una historia que la justifique. Esta distinción no te vuelve frío ni distante, te vuelve más preciso. Empiezas a reconocer que surge desde la reacción y que surge desde una comprensión más amplia. Esa precisión es una forma de inteligencia que no depende del intelecto. El campo responde cuando escuchas porque la escucha misma modifica tu estado interno. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu forma de relacionarte con él se transforma. Dejas de vivir exclusivamente desde la anticipación y el control y empiezas a habitar el presente con más profundidad. Desde ahí, las decisiones ya no nacen solo de la urgencia, sino de una alineación más honesta. Alineación no es hacer lo correcto según estándares externos. Es sentir que lo que haces no te fragmenta por dentro. Es poder sostener una decisión sin justificarla constantemente. Es aceptar que no todas las elecciones traerán aprobación, pero sí traerán integridad. El campo responde a esa integridad porque no está separado de ella. Es su expresión. Hay momentos en los que escuchar implica no actuar. Esto suele ser lo más difícil. Estamos acostumbrados a asociar valor con movimiento, con respuesta inmediata. Pero hay situaciones que se aclaran solo cuando no intervienes. No porque ignores la realidad, sino porque permites que se reorganice sin tu interferencia constante. La paciencia, en este sentido, no es espera pasiva, sino confianza activa.
Esa confianza no se construye creyendo en algo externo. Se construye observando. Observando cómo, cuando no fuerzas, ciertas cosas se acomodan solas. Como, cuando sueltas una expectativa rígida, aparece una alternativa que no habías considerado. Como, cuando escuchas una incomodidad en lugar de taparla, ésta se transforma en información útil. El campo no responde a lo que dices que quieres si eso no coincide con lo que realmente estás dispuesto a sostener. Responde a la verdad que encarnas, no a la imagen que proyectas. Por eso muchas personas sienten que piden algo y no llega. No porque no merezcan recibirlo, sino porque su estado interno está alineado con otra cosa. No como castigo, sino como reflejo. Este reflejo no es moral. No premia ni castiga. Simplemente muestra. Y lo que muestra puede ser usado para culparte o para comprenderte. La diferencia está en cómo te relacionas con ello. Si usas el reflejo para exigirte más, te tensas. Si lo usas para escucharte mejor, te expandes. Escuchar el campo implica desarrollar una relación distinta con el silencio. No como ausencia, sino como presencia sin forma. En el silencio aparecen cosas que el ruido tapa. No siempre son agradables. A veces emergen miedos antiguos, resistencias, tristezas no resueltas. Pero también emergen intuiciones claras, comprensiones suaves, una sensación de estar sostenido sin necesidad de pruebas. Esa sensación no es constante. Va y viene. No porque se pierda, sino porque la mente vuelve a ocupar espacio. Y eso está bien. No se trata de eliminar la mente, sino de no dejar que monopolice la experiencia. La mente es una herramienta poderosa cuando se la escucha sin obedecerla ciegamente. El campo no se opone a la mente, la integra cuando ésta deja de dominar. Hay una diferencia importante entre escuchar para controlar y escuchar para comprender. Cuando escuchas para controlar, estás buscando información que te permita anticiparte, protegerte, asegurarte resultados. Cuando escuchas para comprender, estás dispuesto a recibir incluso lo que no te da ventaja inmediata. El campo responde a esta segunda escucha porque no está interesado en reforzar el miedo, sino en expandir la conciencia. Muchas veces, escuchar implica reconocer que algo no es para ti, aunque lo desees. O que algo es para ti, aunque te asuste. Esta honestidad es incómoda porque rompe narrativas internas. Pero también es liberadora porque te devuelve agencia real. No la agencia de controlar todo, sino la de elegir con mayor coherencia. El campo no te dice qué hacer. No da instrucciones claras ni hojas de ruta detalladas. Te ofrece señales sutiles a través de sensaciones, sincronías, estados internos. Interpretarlas no es una ciencia exacta. Requiere práctica, humildad y disposición a equivocarte. Escuchar no garantiza decisiones perfectas. Garantiza decisiones más conscientes. A medida que desarrollas esta escucha, algo cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde o que siempre falta algo. No porque todo esté resuelto, sino porque estás más presente en el proceso. El futuro pierde algo de su carga ansiosa. El pasado pierde algo de su peso. El presente se vuelve más habitable. Esto no te hace indiferente al mundo ni a sus problemas. Al contrario, te conecta de forma más genuina. Cuando escuchas, también escuchas a otros con más profundidad. No solo sus palabras, sino sus silencios. No solo sus argumentos, sino sus estados. Esa escucha transforma la forma en que te vinculas, porque deja menos espacio para la proyección y más para el encuentro real. El campo responde cuando escuchas porque escuchar es una forma de participación consciente. No estás esperando que algo externo te salve ni intentando imponer tu voluntad. Estás colaborando con una inteligencia más amplia desde un lugar de presencia. Esa colaboración no es heroica ni espectacular. Es cotidiana. Se expresa en decisiones pequeñas, en límites claros, en descansos necesarios, en decir no cuando antes decías sí por inercia. Hay una paradoja en este proceso: cuanto menos intentas manipular el resultado, más alineadas se vuelven las experiencias. No porque todo salga como quieres, sino porque lo que ocurre tiene más sentido interno.
Incluso los desafíos se vuelven más claros. No más fáciles, pero sí más honestos. Escuchar también implica aceptar que habrá momentos de confusión. No siempre sabrás si una sensación es intuición o miedo. No siempre tendrás claridad inmediata. La diferencia es que ya no te exigirás certezas absolutas. Aprenderás a caminar con una claridad parcial, confiando en que se ajustará sobre la marcha. Esa confianza no es ciega, se basa en la experiencia acumulada de haber escuchado antes y haber visto cómo algo se ordenó. El campo no responde a la desesperación, pero tampoco la rechaza. La incluye. Incluso en momentos de angustia, hay información disponible si puedes sostenerla sin huir. A veces el susurro más claro aparece cuando todo parece caótico. No porque el caos sea deseable, sino porque rompe estructuras rígidas que ya no permiten crecimiento. Este camino no te aleja de la responsabilidad personal. Te la devuelve en una forma más madura. Ya no se trata de culparte por cada resultado ni de atribuir todo a fuerzas externas. Se trata de reconocer tu participación sin cargarla de juicio. De ver cómo tus estados internos influyen en tus elecciones y cómo esas elecciones configuran tu experiencia. Escuchar el campo también implica reconocer límites. Hay cosas que no están bajo tu control y nunca lo estarán. Resistirte a eso genera sufrimiento innecesario. Aceptarlo no significa resignarte, sino liberar energía para lo que sí puedes habitar con presencia. Esa energía, bien dirigida, transforma más que cualquier intento de control total. A medida que esta relación se profundiza, empiezas a notar que ya no necesitas tantas explicaciones externas. No porque sepas más, sino porque confías más en tu percepción. No una percepción impulsiva, sino una percepción afinada por la escucha. Esto no te vuelve infalible. Te vuelve más auténtico. El campo responde cuando escuchas porque la escucha crea coherencia. Y la coherencia es el lenguaje de la conciencia. No un lenguaje de palabras, sino de estados. Cuando tus estados internos dejan de estar en guerra constante, el entorno responde de forma distinta. No como recompensa, sino como reflejo. Puede que al leer esto no sientas nada extraordinario. Puede que todo te parezca demasiado sutil, demasiado intangible. Eso también es parte del proceso. La escucha no siempre viene acompañada de emoción intensa. A veces se manifiesta como una calma discreta, como una claridad sin drama, como una sensación de estar donde tienes que estar, aunque no sepas por qué. No necesitas hacer nada especial para que el campo responda. No necesitas rituales ni técnicas complejas. Necesitas honestidad, presencia y disposición a escuchar incluso cuando lo que escuchas no confirma tus expectativas. Eso es suficiente. Este capítulo no busca enseñarte a escuchar. Busca recordarte que ya sabes hacerlo. Lo has hecho antes, aunque no lo llamarás así. Cada vez que confiaste en una sensación sin poder explicarla. Cada vez que te detuviste a tiempo. Cada vez que sentiste que algo no era para ti y lo respetaste. Ahí estabas escuchando. El campo no es algo que se active. Es algo que se reconoce. Y se reconoce cuando dejas de llenar cada espacio con ruido. Permanece un momento en esa idea. No la analices. Solo permítele asentarse. La vida no está esperando que hagas algo más. Está respondiendo, ahora mismo, a la calidad de tu atención. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Capítulo 4. Las identidades que te protegieron y ahora puedes soltar. Hay identidades que no nacen del deseo de aparentar, sino de la necesidad de sobrevivir. Se forman lentamente, casi sin que te des cuenta, como respuestas inteligentes a un entorno que exigía adaptación. En algún momento de tu vida, ser de cierta manera fue la mejor opción disponible. Tal vez fue la forma de obtener amor, de evitar conflicto, de sentir pertenencia, de mantenerte a salvo. No hay nada equivocado en eso. Al contrario, esas identidades cumplieron una función vital. Te sostuvieron cuando no había otra estructura interna que pudiera hacerlo. El problema no es haberlas construido. El problema aparece cuando olvidas que fueron construidas. Con el tiempo,
Esas identidades dejan de sentirse como estrategias y empiezan a sentirse como verdades absolutas. Yo soy así. Siempre he sido de esta forma. No puedo cambiar. Y sin darte cuenta, lo que fue una protección se convierte en una limitación. No porque esté mal, sino porque ya no responde a quien está siendo ahora. La conciencia evoluciona, pero la identidad tiende a quedarse fija. Esa tensión es una de las causas más profundas del malestar silencioso que muchas personas cargan sin saber por qué. Soltar una identidad no es destruirte. Es permitirte actualizarte. Cuando una identidad ya no encaja, la vida empieza a mostrarte señales suaves. Incomodidades pequeñas al principio. Sensaciones de estar actuando. Cansancio emocional después de sostener ciertos roles. Una distancia creciente entre lo que haces y lo que sientes. No es que estés fallando en ser quien eras. Es que ya no necesitas seguir siendo esa versión. Aquí aparece el miedo. Porque aunque una identidad pese, es conocida. Y lo desconocido siempre genera vértigo. Soltar una identidad no significa saber inmediatamente quién eres sin ella. Durante un tiempo, hay un vacío. Un espacio donde las viejas definiciones ya no funcionan y las nuevas todavía no se han formado. Ese espacio suele interpretarse como pérdida, confusión o crisis. Pero en realidad es un umbral. Un punto de reorganización profunda. La mayoría de las personas intenta evitar ese umbral. Se aferran más fuerte a lo conocido, incluso cuando duele. Ajustan la narrativa para justificar el desgaste. Se dicen que es normal sentirse así, que todos viven de esa manera, que no hay alternativa. Y en cierto nivel, eso es verdad. No hay obligación de soltar nada. Puedes vivir toda una vida sosteniendo identidades que ya no te representan y aún así funcionar. Pero funcionar no es lo mismo que habitarte. Las identidades no solo definen cómo te ven los demás. Definen cómo te hablas a ti mismo. Definen qué te permite sentir, qué deseos consideras legítimos, qué límites crees tener. Cuando una identidad se vuelve rígida, empieza a filtrar la experiencia. Solo ves lo que encaja con ella. Todo lo demás se descarta o se racionaliza. Así, incluso cuando algo nuevo intenta emerger, no encuentra espacio. Soltar una identidad no ocurre por voluntad. No es una decisión que se toma desde la mente. Ocurre cuando la conciencia se da cuenta de que el costo de sostenerla es mayor que el miedo a dejarla ir. Ese momento no siempre es dramático. A veces llega como un cansancio profundo. Como una frase interna que dice ya no puedo seguir fingiendo. No fingiendo ante otros, sino ante ti. Fingir cansa porque requiere fragmentación. Requiere separar lo que sientes de lo que muestras. Lo que deseas de lo que haces. Esa separación consume energía vital. Cuando la conciencia madura, empieza a reclamar esa energía. No como exigencia, sino como invitación a la coherencia. Las identidades también se sostienen por lealtad. Lealtad a la familia, a la cultura, a la historia personal. A veces sentimos que soltar una forma de ser es traicionar a alguien. Como si cambiar implicara negar el pasado o rechazar lo que nos fue dado. Pero soltar no es rechazar. Es integrar. Es reconocer que lo que fue necesario en un momento puede no serlo ahora. La gratitud no exige permanencia. Hay identidades basadas en la fortaleza, en el sacrificio, en la autosuficiencia extrema. Personas que aprendieron a no necesitar a nadie porque necesitar fue peligroso. Esa identidad pudo salvarlos. Pero más adelante, les impide recibir. Les impide descansar. Les impide mostrarse vulnerables sin sentir culpa o vergüenza. Soltar esa identidad no significa volverte débil. Significa permitirte ser humano de forma completa. Hay identidades basadas en agradar, en adaptarse, en no incomodar. Personas que aprendieron que el amor estaba condicionado a su capacidad de encajar. Esa identidad les permitió pertenecer, pero a costa de silenciar partes esenciales. Más adelante, esa misma identidad genera resentimiento, agotamiento, desconexión. Soltarla no significa volverte egoísta. Significa empezar a existir desde la verdad.
Hay identidades basadas en el logro, en la eficiencia, en el reconocimiento externo. Personas que aprendieron que su valor dependía de lo que hacían, no de lo que eran. Esa identidad los llevó lejos, pero también los dejó vacíos cuando el aplauso se apagó. Soltarla no significa renunciar a la excelencia. Significa dejar de usarla como sustituto de la autoestima. Cada identidad tiene una historia. Y cada historia merece ser escuchada antes de ser soltada. No puedes arrancarte una identidad sin comprender que protegía. Intentarlo genera resistencia interna, porque una parte de ti sabe que esa estructura fue necesaria. La conciencia no avanza por violencia interna. Avanza por comprensión. Cuando empiezas a ver tus identidades como respuestas inteligentes y no como defectos, algo se relaja. Ya no necesitas luchar contra ellas. Puedes agradecerlas. Y desde ese agradecimiento, permitir que se transformen. La transformación real no ocurre por rechazo, sino por integración. Integrar una identidad no significa seguir viviéndola. Significa reconocer su función, aprender de ella y dejar de confundirla con tu esencia. Tú no eres tus estrategias. No eres tus roles. No eres las máscaras que usaste para navegar el mundo. Eres la conciencia que las creó y que ahora puede elegir distinto. El miedo a soltar suele venir acompañado de una pregunta silenciosa: si no soy esto, ¿qué soy? Esa pregunta no necesita una respuesta inmediata. De hecho, intentar responderla demasiado rápido suele llevar a construir una nueva identidad igual de rígida. El proceso no es reemplazar una máscara por otra más elevada. Es aprender a vivir con menos máscaras. Eso implica tolerar la ambigüedad. Permitir que no todo esté definido. Aceptar que puedes cambiar de opinión, de dirección, de forma de expresarte. La identidad rígida necesita consistencia constante. La conciencia viva permite movimiento. En este punto, muchas personas sienten una pérdida de referencias. Lo que antes daba seguridad ya no lo hace. Lo que antes motivaba ahora se siente hueco. Este vacío no es señal de error. Es señal de espacio. Un espacio que puede llenarse de forma auténtica si no te apresuras a ocuparlo con lo conocido. Soltar identidades también afecta las relaciones. Algunas personas se sienten incómodas cuando ya no juegas el rol que esperaban. No porque no te quieran, sino porque las dinámicas cambian. Cuando tú te mueves internamente, el sistema se reacomoda. A veces hay resistencia. A veces hay distancia. A veces hay encuentros más honestos. No puedes controlar esas reacciones. Solo puedes ser coherente contigo. Aquí aparece otra capa de miedo, el miedo a perder vínculos. Y es real. Algunos vínculos están sostenidos únicamente por identidades compartidas. Cuando esas identidades se sueltan, el vínculo se transforma o se disuelve. No como castigo, sino como consecuencia natural. Forzar la permanencia a costa de tu verdad genera más dolor a largo plazo que permitir el cambio. Soltar no es un acto puntual. Es un proceso gradual. A veces crees haber soltado algo y vuelve a aparecer. No porque hayas fallado, sino porque las identidades se desmantelan por capas. Cada capa se suelta cuando hay suficiente conciencia para sostener lo que viene después. La vida no te quita una estructura sin ofrecerte otra forma de sostén, aunque al principio no la reconozcas. Ese sostén nuevo no siempre viene de afuera. Muchas veces viene de una relación más estable contigo mismo. De una confianza interna que no depende de un rol específico. De una sensación de estar bien contigo incluso cuando no sabes exactamente quién estás siendo. Esa confianza no se construye de un día para otro. Se cultiva a través de pequeñas decisiones honestas. Decisiones como decir no cuando antes decías sí por miedo. Como permitirte descansar sin justificarte. Como expresar una verdad incómoda con respeto. Como dejar de explicarte constantemente. Cada una de esas decisiones debilita un poco la identidad antigua y fortalece una presencia más auténtica. El ego suele interpretar este proceso como una amenaza. Y es comprensible. El ego no es un enemigo. Es un sistema de organización que teme desaparecer.
Cuando una identidad se afloja, el ego intenta reforzarla o crear otra rápidamente. Puede ofrecerte una identidad espiritual, consciente, despierta. Eso también es una trampa si se usa para evitar la vulnerabilidad real. La conciencia no necesita etiquetas para existir. Cuantas menos identidades uses para definirte, más espacio hay para la experiencia directa. No para volverte indefinido, sino para volverte flexible. Soltar identidades no te vuelve incoherente. Te vuelve más congruente con el momento presente. Lo que hoy es verdad puede no serlo mañana. Y eso no invalida nada. La vida no es una línea recta. Es un movimiento continuo. Pretender fijarte en una definición permanente es ir contra ese movimiento. Este capítulo no te pide que identifiques todas tus identidades ni que las abandones de inmediato. Te invita a observarlas con curiosidad. A notar cuando actúas desde una respuesta automática y cuando desde una elección consciente. A sentir la diferencia en el cuerpo. Porque el cuerpo siempre sabe cuando una identidad está siendo forzada. Hay una sensación particular cuando actúas desde una identidad que ya no encaja. El cuerpo se tensa. La respiración se vuelve superficial. La energía se dispersa. En cambio, cuando actúas desde una coherencia más profunda, incluso si hay miedo, hay una sensación de integridad. Algo se siente alineado, aunque no sea cómodo. Aprender a reconocer esa diferencia es más importante que cualquier definición intelectual. Es ahí donde el proceso se vuelve práctico, vivido, real. Soltar identidades no te deja vacío. Te deja disponible. Disponible para responder desde el presente en lugar de reaccionar desde el pasado. Disponible para relacionarte sin guiones preestablecidos. Disponible para crear desde un lugar menos defensivo. Puede que durante un tiempo no sepas cómo nombrarte. Eso está bien. No todo necesita nombre. Algunas etapas solo necesitan ser atravesadas con honestidad. Si este proceso se está moviendo en ti, no intentes acelerarlo. No intentes hacerlo bien. No intentes mostrarle a nadie que estás cambiando. Permite que ocurra en silencio. Las transformaciones más profundas casi siempre lo hacen. Recuerda esto, las identidades que te protegieron merecen respeto, no permanencia. Honrarlas no implica quedarte atrapado en ellas. Implica reconocer que hicieron su trabajo y ahora pueden descansar. Y cuando descansan, algo más verdadero puede tomar su lugar. No una nueva máscara, sino una presencia más simple. Más ligera. Más viva. Eso no es el final de nada. Es un punto de inflexión silencioso. Uno que no necesita ser anunciado para ser real. Y desde ahí, sin que tengas que forzarlo, la vida empieza a sentirse un poco más tuya. Capítulo 5. Alinearse no es perfeccionarse. Hay una confusión silenciosa que atraviesa a muchas personas en su proceso de conciencia, creer que alinearse significa corregirse. Como si la alineación fuera una versión más refinada del control. Como si se tratara de eliminar errores, pulir defectos, alcanzar una forma ideal de ser. Esa confusión no surge por casualidad. Nace de una cultura que asocia valor con rendimiento, coherencia con corrección, crecimiento con superación constante. Pero la alineación de la que hablamos aquí no funciona bajo esas reglas. Alinearse no es convertirse en alguien mejor. Es dejar de fragmentarte para sostener una imagen. Durante mucho tiempo, probablemente aprendiste a vivir dividido. A pensar una cosa, sentir otra y hacer una tercera. No porque fueras falso, sino porque así se sobrevive en sistemas que no siempre permiten la expresión completa. Esa división se vuelve tan habitual que deja de notarse. Funciona. Permite avanzar. Permite adaptarse. Pero tiene un costo. Un costo que no siempre es visible al principio, pero que se acumula en forma de cansancio interno, de confusión persistente, de una sensación vaga de estar fuera de lugar incluso cuando todo parece estar en orden. La alineación empieza cuando ese costo se vuelve evidente. No llega como una meta clara. Llega como una incomodidad honesta. Como el reconocimiento de que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes sin pagar un precio demasiado alto.
Esa incomodidad no es un fallo en tu camino. Es una señal de integración posible. Una señal de que algo en ti quiere volver a reunirse. Alinearse no implica que pensamientos, emociones y acciones estén siempre en armonía perfecta. Eso sería irreal. Implica que dejen de sabotearse entre sí. Que empiecen a escucharse. Que ninguno intente dominar a los otros. Cuando hay alineación, no desaparecen los conflictos internos, pero se vuelven más claros. Menos caóticos. Más habitables. La mente suele resistirse a esta idea porque prefiere soluciones claras. Quiere saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo bien. Pero la alineación no es una técnica que se aplica. Es una relación que se cultiva. Una relación contigo mismo basada en la honestidad progresiva. Y la honestidad no siempre es cómoda. A veces, alinearte significa reconocer que algo que has defendido durante años ya no resuena contigo. O que una decisión tomada desde la lógica no está acompañada por el cuerpo. O que un deseo que parecía noble nace, en realidad, del miedo a no ser suficiente. Ver eso no te hace peor persona. Te hace más consciente. La perfección exige rigidez. La alineación requiere flexibilidad. Cuando intentas perfeccionarte, te mides constantemente. Te comparas. Te evalúas. Siempre hay un estándar externo o interno que cumplir. Cuando te alineas, la referencia cambia. Ya no es un ideal abstracto, sino una sensación interna de coherencia. No siempre sabrás explicarla, pero la reconocerás. Se siente como un sí tranquilo en el cuerpo. No eufórico. No grandioso. Simplemente claro. Esa claridad no elimina el miedo. Convive con él. La diferencia es que ya no permites que el miedo tome todas las decisiones. Lo escuchas, lo reconoces, pero no lo confundes con verdad absoluta. Alinearte no es actuar sin miedo. Es actuar sin negarte. Muchas personas creen que para alinearse necesitan primero resolver todo su pasado, sanar todas sus heridas, entender cada patrón. Eso puede convertirse en otra forma de perfeccionismo espiritual. Como si hubiera que estar completamente limpio para empezar a vivir con coherencia. La realidad es otra. La alineación ocurre en medio del proceso, no al final. No necesitas estar completo para ser coherente. Necesitas ser honesto con lo que hay ahora. Ser honesto no significa decirlo todo ni exponerte sin límites. Significa no mentirte internamente. Significa no justificar una decisión que sabes que te aleja de ti. Significa no llamar intuición a un impulso que nace del miedo solo para sentirte más cómodo. Esa honestidad es silenciosa. No requiere anuncios. Pero transforma profundamente tu relación contigo. Cuando empiezas a alinearte, algo curioso ocurre, la energía que antes se perdía en sostener contradicciones internas empieza a liberarse. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque hay menos fricción. Menos lucha interna. Menos necesidad de convencerte. Esa energía no siempre se traduce en acción inmediata. A veces se traduce en descanso. En pausa. En permitirte no saber. Descansar también puede ser un acto de alineación. Vivimos en un sistema que glorifica el hacer constante. Que sospecha del silencio. Que interpreta la pausa como estancamiento. Pero hay momentos en los que no hacer es la respuesta más alineada. No como evasión, sino como integración. El cuerpo y la conciencia necesitan tiempo para reorganizarse cuando se sueltan viejas estructuras. Forzar movimiento en esos momentos suele generar más confusión. Alinearse implica aprender a distinguir entre impulso y claridad. El impulso exige rapidez. La claridad no tiene prisa. El impulso se justifica. La claridad se sostiene sin argumentos excesivos. Esta diferencia no siempre es evidente al principio, pero se vuelve más clara con la práctica de la escucha interna. Esa práctica no es una disciplina rígida. Es una atención amable. Una disposición a notar cómo te sientes después de ciertas decisiones. No solo en el momento, sino horas o días después. El cuerpo es un indicador honesto.
Puede acostumbrarse a casi todo, pero no miente sobre la coherencia a largo plazo. Aprende a escucharlo sin usarlo como juez. Cuando te alineas, también cambia tu relación con el error. Deja de ser una prueba de insuficiencia y se convierte en información. No necesitas castigarte por haberte equivocado. Necesitas comprender desde dónde actuaste. ¿Fue desde el miedo, la prisa, la necesidad de aprobación? ¿O fue desde una claridad parcial que se ajustará con la experiencia? Esa comprensión es mucho más útil que cualquier culpa. La perfección busca eliminar el error. La alineación aprende de él. A medida que esta forma de vivir se profundiza, empiezas a notar que ya no puedes sostener ciertas incoherencias sin sentirlas físicamente. El cuerpo reacciona más rápido. No como castigo, sino como señal. Tensiones, cansancio, irritabilidad sin causa aparente. No para que te juzgues, sino para que ajustes. La alineación es dinámica. Requiere ajustes constantes. No porque estés fallando, sino porque estás vivo. Esto puede resultar agotador si se interpreta como autoexigencia. Pero no lo es cuando se vive desde la curiosidad. Ajustar no es corregirte. Es escucharte. Es permitirte cambiar de rumbo cuando algo ya no se siente verdadero. Incluso si ese cambio no es comprendido por otros. Incluso si no encaja con la narrativa que construiste. Aquí aparece otro miedo frecuente, el miedo a parecer inconsistente. A decepcionar. A no cumplir expectativas. Ese miedo mantiene a muchas personas atrapadas en decisiones que ya no resuenan. Pero la coherencia real no es consistencia externa. Es integridad interna. Y a veces, ser íntegro implica cambiar. Cambiar no invalida lo que fuiste. Lo integra. Cuando te alineas, dejas de necesitar demostrar constantemente quién eres. La identidad se vuelve más flexible. No porque desaparezca, sino porque ya no define cada acción. Puedes actuar con firmeza sin rigidez. Con sensibilidad sin perder límites. Con compromiso sin sacrificarte. Este equilibrio no se alcanza de una vez. Se explora. Se prueba. Se ajusta. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Ambos forman parte del proceso. La diferencia es que ya no usarás la confusión como excusa para traicionarte, ni la claridad como excusa para imponerte. Alinearse también transforma tu relación con el tiempo. Dejas de vivir siempre proyectado hacia adelante, esperando que algo ocurra para sentirte bien. Empiezas a habitar más el presente, no como un ideal espiritual, sino como una experiencia concreta. El presente se vuelve el lugar donde puedes elegir con mayor honestidad. No porque sea cómodo, sino porque es real. La perfección vive en el futuro. La alineación vive en el ahora. Cuando vives alineado, no todo fluye. No todo se ordena mágicamente. Hay fricciones, límites, renuncias. Pero esas fricciones ya no te fragmentan de la misma manera. Duelen, sí. Pero no te traicionan. Hay una diferencia profunda entre el dolor que viene de vivir y el dolor que viene de negarte. Este capítulo no te invita a buscar una versión ideal de ti. Te invita a soltar la idea de que tienes que arreglarte para merecer coherencia. Ya eres suficiente para empezar a escucharte. Ya eres suficiente para ajustar. Ya eres suficiente para elegir con más verdad, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te llevará. Alinearse no es perfeccionarse porque la perfección es un concepto estático y la vida no lo es. La alineación es una danza. A veces lideras, a veces sigues. A veces te adelantas, a veces te detienes. Lo importante no es hacerlo bien, sino hacerlo entero. Entero significa presente. Significa disponible. Significa honesto. Si algo de lo que lees aquí resuena, no intentes aplicarlo como una regla. Permite que se filtre en tu experiencia cotidiana. Observa donde te exiges más de lo necesario. Donde confundes coherencia con rigidez. Donde podrías aflojar sin perder integridad. No hay prisa. La alineación no se alcanza. Se practica.
Y cada vez que eliges no traicionarte, aunque sea en algo pequeño, algo en ti se ordena. No porque te acerques a una versión perfecta, sino porque te acercas a ti. Eso es suficiente para seguir. Capítulo 6. Nunca estuviste perdido. Hay una creencia silenciosa que acompaña a muchas personas durante gran parte de su vida, la idea de que, en algún punto, se desviaron. Como si hubiera existido un camino correcto del cual se apartaron sin darse cuenta. Como si algo esencial se hubiera extraviado y ahora hubiera que encontrarlo. Esta creencia no siempre se formula en palabras, pero se manifiesta en una sensación persistente de búsqueda, de carencia, de estar siempre a punto de llegar a algún lugar que nunca termina de aparecer. Esa sensación puede volverse tan familiar que deja de cuestionarse. Se convierte en el motor de decisiones, en la justificación de esfuerzos, en la narrativa que explica el cansancio. Todavía no soy quien debería ser. Aún no he llegado. Me falta algo. Y sin embargo, cuanto más se persigue esa versión idealizada, más distante parece. No porque esté lejos, sino porque nunca estuvo adelante. La idea de estar perdido nace cuando te desconectas de la experiencia directa y empiezas a vivir principalmente desde una historia sobre ti mismo. Esa historia suele construirse temprano, a partir de expectativas externas, comparaciones, mensajes implícitos sobre lo que significa tener valor, éxito, sentido. Sin darte cuenta, empiezas a mirarte desde afuera como si fueras un proyecto incompleto. Y desde ahí, cada paso se evalúa, se juzga, se mide. Pero hay algo que esa historia no puede tocar. Hay una parte de ti que nunca se perdió porque nunca se movió de su lugar. No es una identidad, ni un rol, ni una versión ideal. Es la conciencia misma que ha estado presente en cada etapa, incluso en las más confusas. La misma que observaba cuando eras niño. La misma que siente ahora mientras lees estas palabras. Esa presencia no se deteriora con los errores ni se fragmenta con las decisiones equivocadas. Simplemente está. Recordar esto no es un acto intelectual. Es una experiencia. Y suele ocurrir de forma inesperada. A veces aparece en un momento de quietud, cuando el ruido externo disminuye lo suficiente como para que algo interno se haga evidente. Otras veces surge en medio de una crisis, cuando las narrativas habituales colapsan y ya no pueden sostener la sensación de control. En esos momentos, algo se revela sin dramatismo, no hay nada que encontrar porque nada se perdió. Esto no significa que no haya dolor, confusión o arrepentimiento en tu historia. Significa que esos elementos no definen tu esencia. Son experiencias atravesadas por una conciencia que permanece intacta. Cuando te identificas exclusivamente con la historia, el dolor parece absoluto. Cuando reconoces la conciencia que la contiene, el dolor sigue ahí, pero deja de ser total. Nunca estuviste perdido, aunque muchas veces te hayas sentido así. Sentirse perdido es una experiencia humana legítima. Ocurre cuando las referencias externas se caen, cuando lo conocido deja de ofrecer dirección, cuando las decisiones ya no se sienten claras. Pero sentirse perdido no es lo mismo que estarlo. Es una sensación, no una condición ontológica. Y como toda sensación, puede ser observada, comprendida y atravesada. El problema surge cuando conviertes esa sensación en identidad. Cuando dices estoy perdido y lo traduces internamente como hay algo mal en mí. Esa traducción genera urgencia, ansiedad, autoexigencia. Te empuja a buscar soluciones rápidas, a adoptar caminos ajenos, a compararte con quienes parecen tener claridad. Pero esa urgencia no trae orientación real. Solo ruido. La orientación verdadera no surge de la prisa. Surge de la presencia. Cuando te permites estar con la sensación de no saber sin intentar eliminarla de inmediato, algo cambia. El no saber deja de ser amenaza y se convierte en espacio. Un espacio donde las respuestas no se imponen, sino que emergen. No como certezas absolutas, sino como direcciones provisionales, suficientes para el siguiente paso. Este proceso requiere confianza. No una confianza ciega en que todo saldrá bien, sino una confianza más profunda, la confianza en tu capacidad de responder a lo que surja desde la presencia. Esa capacidad no depende de tener un plan perfecto.
Depende de estar contigo mismo de forma honesta. Nunca estuviste perdido porque incluso en tus momentos más caóticos hubo algo en ti que sabía cuándo detenerse, cuándo seguir, cuándo soltar. Tal vez no siempre escuchaste esa voz. Tal vez la confundiste con miedo o la ignoraste por presión externa. Pero estuvo ahí. Y sigue ahí. Recordar esto no te exime de responsabilidad. No borra las consecuencias de tus decisiones. Pero cambia el tono interno con el que te relacionas con ellas. Dejas de verte como alguien que falló en encontrar el camino y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a escucharse con más profundidad. La idea de estar perdido también suele venir acompañada de una comparación constante. Miras a otros y asumes que ellos sí saben, que ellos sí llegaron, que ellos sí encontraron su lugar. Pero lo que ves es una superficie. No ves sus dudas, sus contradicciones, sus miedos silenciosos. Cada persona está lidiando con su propio proceso de orientación interna, aunque lo oculte bien. Compararte desde la sensación de pérdida solo refuerza la narrativa de insuficiencia. Compararte desde la conciencia te permite reconocer diversidad de caminos sin jerarquías. No hay un ritmo correcto. No hay una edad adecuada para entenderlo todo. No hay un orden obligatorio de realización. Nunca estuviste perdido porque la vida no funciona como un laberinto con una única salida correcta. Funciona más como un territorio vivo que se revela a medida que lo caminas con atención. No puedes ver todo el mapa de antemano porque el mapa se dibuja con tus pasos. Y esos pasos no son errores. Son exploraciones. Incluso las decisiones que hoy juzgas como equivocadas fueron intentos honestos de orientarte con la información y la conciencia que tenías en ese momento. Mirarlas con dureza es aplicar una comprensión actual a un yo pasado que no disponía de ella. Mirarlas con compasión es reconocer el proceso completo. La conciencia no aprende en línea recta. Aprende por contraste, por experiencia directa, por ensayo y error. Cada desvío aporta información. Cada cierre enseña algo. No siempre de forma agradable, pero sí de forma integrable. El problema no es desviarse. El problema es creer que desviarse te invalida. Cuando empiezas a recordar que nunca estuviste perdido, algo se suaviza internamente. La búsqueda frenética pierde fuerza. No porque ya no quieras crecer o explorar, sino porque dejas de hacerlo desde la carencia. Empiezas a moverte desde la curiosidad, no desde la urgencia. Desde el interés genuino, no desde la autoexigencia. Esto no te vuelve pasivo. Te vuelve más preciso. Empiezas a elegir no para llenar un vacío, sino para expresar una comprensión. Y esa diferencia se siente en el cuerpo. Hay menos tensión. Menos necesidad de justificar. Menos miedo a equivocarte. Nunca estuviste perdido también implica reconocer que no hay una versión final de ti a la que debas llegar. La idea de un yo verdadero completamente definido es otra narrativa que genera distancia. Lo que eres se expresa de múltiples formas según el contexto, el momento, la relación. Pretender fijarlo en una definición permanente es negar la naturaleza viva de la conciencia. La conciencia no necesita ser encontrada porque no se pierde. Lo que se pierde es la atención. Y la atención puede recuperarse en cualquier momento. No requiere preparación especial. Solo presencia. Puedes recuperar la atención ahora mismo, notando tu respiración sin modificarla. Notando las sensaciones en tu cuerpo. Notando los pensamientos que pasan sin aferrarte a ellos. En ese simple acto, algo se ordena. No porque resuelvas tu vida, sino porque vuelves al punto desde el cual todo se experimenta. Ese punto siempre estuvo disponible. Nunca estuviste perdido porque incluso cuando te alejaste de ti mismo, lo hiciste buscando alivio, pertenencia, sentido. No buscabas perderte. Buscabas algo que te permitiera sentirte completo. Esa intención, aunque se haya expresado de formas confusas, es válida. Reconocerla cambia la forma en que miras tu historia. Hay una gran diferencia entre decir me equivoqué y decir estaba aprendiendo. La primera frase cierra. La segunda abre. La conciencia se expande cuando interpreta la experiencia como aprendizaje, no como condena.
Este capítulo no intenta convencerte de que todo fue perfecto. No lo fue. No intenta negar el dolor ni minimizar las consecuencias de ciertas decisiones. Intenta ofrecerte una perspectiva más amplia desde la cual integrar todo eso sin reducirte a ello. Nunca estuviste perdido porque la vida no te abandona cuando te equivocas. No hay un punto de no retorno en el proceso de conciencia. Siempre hay posibilidad de reorientación. No porque alguien te perdone, sino porque la conciencia no guarda rencor. Simplemente responde a la atención que le das. Reorientarte no significa empezar de cero. Significa empezar desde donde estás, con lo que hay, con quien eres ahora. Eso incluye tus heridas, tus aprendizajes, tus límites actuales. No necesitas deshacerte de nada para avanzar. Necesitas integrar. La integración ocurre cuando dejas de pelearte con partes de tu historia. Cuando reconoces que todo lo vivido te trajo hasta aquí. No como destino final, sino como punto presente. Desde aquí, puedes elegir distinto. No porque rechaces el pasado, sino porque ya no estás atado a él. Nunca estuviste perdido porque incluso en los momentos más oscuros hubo algo en ti que observaba. Esa observación es la conciencia. No se mancha con la experiencia. No se rompe con el error. No desaparece con el miedo. Simplemente queda cubierta por ruido cuando no se la reconoce. Reconocerla no requiere esfuerzo. Requiere descanso. Descanso de la narrativa constante. Descanso de la autoevaluación. Descanso de la comparación. En ese descanso, algo se revela sin palabras. Tal vez al leer esto sientas resistencia. Una parte de ti puede decir que esto suena bien, pero que tu experiencia demuestra lo contrario. Esa resistencia también merece escucha. No para convencerla, sino para comprender que protege. Muchas veces protege el miedo a decepcionarte si sueltas la idea de estar perdido y luego las cosas no mejoran como esperas. Es más seguro seguir creyendo que algo falta que arriesgarte a descubrir que ya hay suficiente. Pero descubrir que ya hay suficiente no significa conformarte. Significa moverte desde otro lugar. Un lugar menos violento contigo. Un lugar más honesto. Nunca estuviste perdido porque no hay un lugar correcto al cual llegar. Hay una forma más consciente de caminar. Y esa forma está disponible ahora, en este momento, sin importar lo que haya ocurrido antes. Si algo de esto resuena, no lo conviertas en una afirmación que debas repetir. Permite que se asiente como una comprensión suave. No necesitas convencerte. Solo observar que cambia cuando dejas de decirte que estás perdido. Tal vez descubras que, al soltar esa narrativa, aparece otra pregunta más viva, no que me falta, sino que está emergiendo ahora. Esa pregunta no exige respuestas inmediatas. Abre espacio. Y en ese espacio, la vida puede encontrarte de nuevo, no como algo que te faltaba, sino como algo que siempre estuvo ocurriendo. Eso es recordar. Y recordar no es volver atrás. Es estar aquí con más presencia. Capítulo 7. Cuando ya no buscas señales, te conviertes en una. Llega un momento en el camino en que algo cambia de manera silenciosa. No hay un antes y un después claramente delimitado, no hay un gesto simbólico que lo marque. Simplemente ocurre. Un día te das cuenta de que ya no estás esperando que la vida te confirme nada. No porque lo sepas todo, sino porque dejaste de desconfiar de tu propia experiencia. Ese cambio no te vuelve indiferente ni desconectado. Al contrario, te vuelve más presente. Más real. Durante mucho tiempo buscaste señales. No siempre de forma consciente, pero sí constante. Señales de que ibas por buen camino. Señales de que estabas haciendo lo correcto. Señales de que alguien o algo validaba tus decisiones. Mirabas los resultados, las respuestas externas, las coincidencias, incluso los obstáculos, intentando leer en ellos una confirmación. Eso no era debilidad. Era una forma legítima de orientarte cuando todavía no confiabas del todo en tu escucha interna. Buscar señales es natural cuando no te sientes anclado. Cuando la referencia principal está afuera, necesitas indicios para no sentirte perdido.
Pero llega un punto en el que esa búsqueda empieza a agotarte. No porque las señales desaparezcan, sino porque te das cuenta de que ninguna confirmación externa es suficiente si internamente no hay coherencia. Puedes recibir 1000 señales y aún así sentirte vacío. O no recibir ninguna y, sin embargo, sentir una claridad profunda. Ese es el punto de inflexión. Cuando ya no buscas señales, no es porque niegues la inteligencia de la vida. Es porque dejaste de vivir desde la expectativa. La expectativa siempre proyecta hacia adelante. Siempre está esperando que algo ocurra para permitirte estar en paz. Cuando sueltas esa dinámica, algo se asienta. No es resignación. Es presencia. La presencia no necesita pruebas. En ese estado, empiezas a notar que tu forma de estar afecta más que tus palabras. Que tu silencio comunica más que tus explicaciones. Que tu manera de caminar por el mundo deja una huella, incluso cuando no intentas dejarla. No porque seas especial, sino porque estás alineado. Y la alineación es perceptible, aunque no se nombre. Convertirte en una señal no significa convertirte en un ejemplo ni en una referencia para otros. Significa vivir de tal manera que no te contradigas constantemente. Que lo que haces no niegue lo que sientes. Que lo que dices no traicione lo que sabes internamente. Esa coherencia no es perfecta. Es honesta. Y esa honestidad se siente. Cuando alguien vive así, no necesita convencer. No necesita explicar demasiado. No necesita justificar cada decisión. Hay una calma que acompaña sus acciones. No una calma pasiva, sino una calma estable. Esa estabilidad no viene de tener todo resuelto. Viene de haber dejado de huir de la incertidumbre. La incertidumbre sigue ahí. La diferencia es que ya no la interpretas como amenaza. La ves como parte del movimiento natural de la vida. No todo necesita definición inmediata. No todo requiere respuesta. Algunas cosas solo piden ser vividas. En este punto, la relación con el campo cambia. Ya no lo consultas como si fuera un oráculo. No le preguntas constantemente si vas bien. Simplemente interactúas con él desde la presencia. Y en esa interacción, las respuestas no siempre llegan como eventos externos. Muchas veces llegan como una sensación interna de ajuste. Como una claridad suave que no necesita dramatismo. Te das cuenta de que muchas de las señales que buscabas siempre estuvieron ahí, pero no las veías porque estabas demasiado ocupado interpretando. Cuando sueltas la interpretación compulsiva, la experiencia se vuelve más directa. Más simple. Menos cargada de significado forzado. Convertirte en una señal también implica aceptar que no todos entenderán tu camino. Y eso deja de ser un problema. No porque te vuelvas indiferente a los demás, sino porque ya no necesitas aprobación para sostenerte. La aprobación externa puede ser agradable, pero deja de ser el eje. El eje está en la relación que tienes contigo mismo. Esa relación no es estática. Se sigue ajustando. Habrá días de claridad y días de duda. La diferencia es que ya no interpretas la duda como retroceso. La ves como parte del proceso. No te castigas por ella. La escuchas. A veces te muestra algo importante. A veces simplemente pasa. Cuando ya no buscas señales, también cambia tu relación con el error. No desaparece, pero pierde dramatismo. Te permites equivocarte sin convertir cada error en una sentencia sobre quién eres. Corriges cuando es necesario. Aprendes cuando hace falta. Sigues adelante sin cargar culpas innecesarias. Este modo de vivir no te aísla del mundo. Te conecta de otra manera. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no están mediadas por la necesidad de encajar. Puedes estar presente con otros sin perderte. Puedes escuchar sin absorber. Puedes acompañar sin salvar. Convertirte en una señal no es algo que decidas. Es una consecuencia. Una consecuencia de haberte escuchado, de haber soltado identidades que ya no servían, de haber dejado de perseguir una versión ideal de ti. Es el resultado natural de vivir con menos fragmentación. En ese estado,
La vida no se siente como una serie de pruebas que debes superar. Se siente como un diálogo continuo. No siempre cómodo, pero sí vivo. Los desafíos no desaparecen, pero ya no te definen. Son parte del paisaje, no el centro. Tal vez alguien te mire y no sepa explicar qué ha cambiado. Tal vez tú mismo no sabrías decirlo con precisión. Pero algo se percibe distinto. Hay menos prisa. Menos rigidez. Menos necesidad de tener razón. Más espacio para estar. Ese espacio no es vacío. Está lleno de presencia. Cuando ya no buscas señales, confías más en los tiempos. No porque todo ocurra cuando quieres, sino porque reconoces que forzar no acelera lo esencial. Aprendes a distinguir entre acción alineada y movimiento ansioso. A veces actúas. A veces esperas. Ambas cosas pueden ser coherentes dependiendo del momento. Este libro no termina con una conclusión cerrada porque la conciencia no funciona así. No hay un punto final al que llegar. Hay una forma de estar que se renueva constantemente. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en identidad. No digas ahora soy esto. Permite que siga moviéndose. La verdadera integración es silenciosa. Quizás, al cerrar estas páginas, no sientas nada extraordinario. Quizás solo una calma ligera. O una pregunta nueva. O incluso resistencia. Todo eso es válido. No hay una reacción correcta. Lo importante es que ya no necesitas buscar fuera lo que empieza a estabilizarse dentro. No porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste a escucharte lo suficiente como para caminar sin exigirle a la vida que te dé señales a cada paso. Cuando eso ocurre, algo se ordena sin esfuerzo. No te conviertes en alguien distinto. Te conviertes en alguien presente. Y desde ahí, sin intención de demostrar nada, tu forma de estar se vuelve una señal en sí misma. No para guiar a otros, sino para recordarte, cada día, que ya estás aquí.